Hola a todos, les saluda el canal Crasmoto. Honda. ¿Qué les viene a la mente cuando menciono esta marca? Honda es sinónimo de confiabilidad y tiene el récord de más victorias y títulos en carreras de motos. Y en algún lugar escucharon que es el mayor fabricante de motocicletas del mundo, y de paso, de motores de combustión interna. Y probablemente también hayan escuchado varias historias y hechos sobre el fundador de esta empresa, Soichiro Honda. No es sorprendente que tú, estimado espectador, tengas una moto de esta marca en tu garaje. Así que, en este reportaje, tengo la intención de presentarte la historia de las motocicletas Honda, así como la personalidad del fundador de esta empresa. Ponte cómodo, que disfrutes la función. La historia de la marca está inseparablemente ligada a su creador, a la personalidad de Soichiro Honda, y esta personalidad es sumamente interesante. Si lo resumimos en pocas palabras, ¿quién era Soichiro? Un soñador, un ingeniero, un amante del riesgo y... un loco de remate. Sin embargo, vamos a profundizar más. Soichiro nació el 17 de noviembre de 1906 en la aldea japonesa de Komio, cerca de Hamamatsu, en una familia de un herrero y una tejedora. Y lo primero que logró Soichiro fue sobrevivir. 5 de sus hermanas y hermanos mayores murieron apenas al nacer. Sus padres trataban de rodear a Soichiro con el máximo cuidado, pero el trabajo duro no les permitía dedicarle a la crianza de su hijo el tiempo y la energía necesarios. Honda era un estudiante mediocre que encontraba las materias escolares aburridas y rápidamente se ganó la fama de faltista. Y para ocultar sus malas calificaciones y sus frecuentes ausencias en la escuela, Soichiro aprendió a falsificar el sello familiar y él mismo firmaba su libreta de calificaciones. Por cierto, este engaño se descubrió cuando Honda empezó a vender sellos con los apellidos de sus compañeros de clase. Al pequeño Soichiro lo inspiraban los aparatos y cosas técnicas, no los libros de texto. El señor Honda, al notar el aumento de la popularidad de las bicicletas en Japón, aprendió a repararlas y darles mantenimiento en su taller. Y su hijo lo ayudaba en esto, al mismo tiempo que aprendía cómo funcionaban los mecanismos y su estructura. El abuelo de Soichiro jugó un papel crucial en su crianza, llevándolo con gusto al molino local o a la fábrica de zapatos. Lo que más impresionó al protagonista de nuestra historia en ese momento fue un motor de combustión interna estacionario en una de las empresas. En aquel entonces era muy inusual en Japón. A los 11 años, Honda tomó la bicicleta de su padre y recorrió más de 30 kilómetros para asistir al espectáculo aéreo de Arthur Smith, un famoso piloto de Estados Unidos. Soichiro no tenía suficiente dinero para comprar un boleto y entrar al evento, pero eso no impidió que el joven disfrutara del espectáculo, subiéndose a un árbol. Y muchos también han escuchado la historia de cómo Honda vio un automóvil por primera vez en su vida. Ya de adulto, Soichiro recordaba que corrió mucho tiempo detrás del auto, y luego se ensució las manos con una gota de aceite que quedó en el camino y aspiró su aroma. En 1922 terminó 8 grados de la escuela y planeaba ingresar a un instituto de ingeniería, pero la difícil situación financiera de su familia puso fin a su educación. Un día de 1922, Soichiro, revisando la sección de vacantes en el periódico local, encontró, o al menos eso le pareció, el trabajo de sus sueños. El taller de autos necesitaba mecánicos. Lleno de sueños sobre futuros éxitos, caminó 250 kilómetros y consiguió el trabajo. Pero al principio le esperaba una decepción. En lugar de trabajar con tuercas, engranajes y pistones, sus tareas se limitaron a limpiar el lugar, cocinar y cuidar al hijo del dueño del taller. Una nevada casual permitió a Honda exhibir su habilidad al incrementar los vehículos que requerían reparaciones. Los mecánicos regulares no podían con el volumen de trabajo, así que el jefe permitió que Soichiro se hiciera cargo.
Al notar con qué entusiasmo el joven empleado reparaba las averías, su jefe, Yusa Sakakibara, ascendió a Honda de puesto. El sueño de nuestro protagonista se hizo realidad y empezó a trabajar en automóviles en lugar de ser sirviente, mientras que el dueño del taller se dedicó a enseñarle con esmero los secretos del mantenimiento de la maquinaria. En 1923 hubo un fuerte terremoto en Japón, y debido a eso, el trabajo en el taller aumentó considerablemente. Ese fue el momento en que Soichiro demostró ser un mecánico profesional a pesar de su corta edad. La fama de su talento como maestro le fue de gran ayuda. Honda pronto empezó a ganar alrededor de 1,000 yenes al mes. En comparación, un comerciante exitoso lograría esa ganancia en 6 meses. En este punto, Honda enloquece. Con su carácter travieso y el dinero que había conseguido, empieza a divertirse en su tiempo libre fuera del trabajo. No hay que pensar que se fue por el mal camino, pero Soichiro sí sabía cómo divertirse, y no por nada se ganó el apodo de el Playboy de Hamamatsu. Frecuentar bares, pasear en auto con chicas y conducir imprudentemente en la carretera se volvió rutinario. Una vez, Honda y 2 chicas lograron caer con el auto de un puente al río y milagrosamente sobrevivieron. ¿Y saben de qué más estaba loco Honda? Las carreras. Ya en 1923, Yusa Sakakibara decidió participar en carreras. Yusa, su hermano menor y mecánicos, incluido Honda, comenzaron a construir autos de carreras para competir. El primer automóvil fue el Art Daimler, y el siguiente fue una máquina con un motor de biplano Curtiss. Y este automóvil es más importante para la historia, ya que en noviembre de 1924, Honda participó en una carrera como mecánico y se sentó en el monoplaza como segundo número junto a Sakakibara menor. Y en esa carrera su equipo ganó. Y desde ese momento, muchas cosas se inspiraron en las carreras y se hicieron para las carreras. En 1928, Honda completó con éxito su formación y abrió su propia sucursal de Art Shokai en Hamamatsu. Soichiro trabajaba con gusto en el perfeccionamiento de las piezas de automóviles. A él se le ocurrió la idea de reemplazar los radios de madera de las ruedas por unos de metal, que son más resistentes y no se ven afectados por la humedad. En 1928 patenta este invento y en 1931 lo presenta al público en general en la Exposición Nacional de la Industria. En esta fotografía, tomada en 1935, aparece la sucursal de Art Shokai en Hamamatsu. Si observan detenidamente la foto, verán un automóvil elevado en un montacargas especial que Honda diseñó por su cuenta. Soichiro siempre afirmaba que una persona no debía hacer su trabajo arrastrándose debajo de un auto. Además, los overoles blancos como la nieve se volvieron su sello distintivo. Es una prueba perfecta para saber que si el overol está sucio, significa que algún proceso técnico no se está haciendo correctamente. A mediados de los años 1930, el equipo de maestros de la sucursal aumentó a 30 personas. Honda sigue igual de apasionado por las carreras. Uno de sus autos tenía un motor Ford sobrealimentado, inclinado hacia la izquierda, ya que la carrera se realizaba en una pista en sentido antihorario. Esto facilitaba tomar las curvas. En la carrera del 7 de julio de 1936, Soichiro y su hermano Benkyo participaron con este bólido. Ellos, a 120 km por hora, chocaron con otro auto. El auto volcó 3 veces expulsando al conductor y al mecánico. Soichiro sufrió una dislocación de hombro y raspaduras, pero su hermano menor se fracturó la columna vertebral. Honda, después de pasar un tiempo en el hospital, en octubre de ese mismo año, 1936, participó en otra carrera, y esa sería la última vez que Soichiro compitió como piloto. Pensando en qué podría hacer en la industria automotriz, nuestro héroe decide fabricar anillos de pistón. En aquella época, un anillo de pistón valía más que su peso en plata. Honda obtiene el apoyo de Shichiro Kato y se funda la empresa Tokai Seiki. Honda se encierra en el taller e intenta desarrollar un anillo de pistón. Al final, Toyota, que había contratado una partida de prueba de 50 anillos, solo aprobó 3 para su uso. Para que entiendan el enfoque de Soichiro. Antes de desarrollar los anillos, pronunció la frase, «Puedo construir cualquier cosa si la veo al menos una vez». Como pueden ver, no funcionó. Honda entiende que 8 años de escuela y experiencia en un taller no bastan para algo así. Él se va a estudiar al Instituto Industrial en Hamamatsu y al principio escucha las conferencias con entusiasmo. ¿Quieren oír algo gracioso? Pronto se notan sus hábitos escolares. Un día, el director llamó a Soichiro a su oficina y le dijo que no recibiría su diploma. Durante todo su tiempo en la escuela, nunca se molestó en presentar ni un solo examen.
y Soichiro respondió que un diploma no garantiza que vayas a ganar dinero. En resumen, lo expulsaron, pero Honda siguió asistiendo a clases un año más como estudiante no registrado. Al final, después de unos 2 años, logró crear un anillo de pistón de calidad aceptable. Se va de Art Shokai a Tokai Seiki. Y esta vez las cosas van bien. El volumen de producción y la lista de clientes de la empresa crecen, y el principal consumidor es Toyota. Durante la guerra, Honda aprendió a automatizar la producción debido a la escasez de mano de obra masculina en ese periodo. También inventó una fresadora automática para fabricar hélices de avión para Nakajima Aircraft. Las instalaciones de Tokai Seiki Heavy Industry fueron dañadas por los bombardeos estadounidenses a la base aérea de Hamamatsu y el terremoto de 1945. Pero en general, fue posible reanudar la producción de aros después de la guerra. Honda toma la decisión de vender la empresa por 450,000 yenes a la compañía Toyota. Y se toma una pausa creativa. ¿Y saben qué hace él? Él compra un tanque de alcohol y se va a desemborrachar con sus amigos. Durante toda esa juerga, que dura alrededor de un año, Soichiro idea obtener sal mediante electrólisis del agua de mar y la vende en su pueblo natal. También intenta crear un telar, que al final resultó ser muy caro y no tuvo éxito. Observando la devastación de la posguerra y los problemas en el país, Honda se da cuenta de que el tema del transporte es una cuestión muy urgente. La industria automotriz está limitada, y el automóvil en sí es un lujo inalcanzable para la mayoría de la población. Los ferrocarriles y las carreteras están destruidos, en resumen, es un desastre. En estas condiciones difíciles, la bicicleta se vuelve un medio de transporte muy buscado. Es sencilla, económica, necesita poco mantenimiento, pero a la vez demanda esfuerzo del ciclista. Sería ideal instalarle un motor pequeño y económico. Con un pequeño aumento en el precio del producto final, la movilidad aumentaría considerablemente. Un día, a Soichiro lo visitó un amigo que, no se sabe cómo, consiguió un pequeño motor de queroseno que se usaba para alimentar una radio militar. Rápidamente, los muchachos adaptan ese motor al bicicleta, y con este aparato, Honda manda a su esposa a hacer las compras. Al ver esta maravilla de la ingeniería, la gente del lugar se da cuenta de que la motobicicleta no es más difícil de manejar que una bicicleta normal, incluso para una mujer, y empiezan a haber demanda por este tipo de construcciones. Así es, de hecho, como nace la compañía Honda. La historia de la empresa de motocicletas más grande del mundo comienza con un pequeño motor instalado en el cuadro de una bicicleta. En 1946, Honda funda el Instituto de Investigaciones Técnicas, en uno de los edificios que sobrevivieron de Tokai Seiki, donde él, su hermano menor Benjio y algunos amigos más trabajan para adaptar un motor de una radiotransmisora al cuadro de una bicicleta. A la vez, los chicos adquieren los restos de esos motores. La primera Honda A-Type aparece en 1947. En ese momento, Japón tenía estrictas restricciones de queroseno y gasolina. Y aquí surge otro caso interesante. Una de las ideas de Soichiro era usar trementina como combustible. La trementina, en esencia, es un aceite esencial inflamable que se obtiene mediante métodos de extracción o destilación de diferentes partes de los árboles de coníferas, en particular de las raíces. Soichiro adquiere un terreno forestal para comenzar la producción de combustible. Sin embargo, cavar las raíces a mano le pareció una tarea difícil y lenta. Decidieron sacarlas con dinamita. No sé dónde la consiguieron, pero la explosión provocó que se incendiara la hojarasca de pino y casi todo el bosque se quemó. A pesar de que la trementina no era el mejor combustible, Honda creó alrededor de 500 motores auxiliares de 50 centímetros cúbicos y 1 caballo de fuerza para bicicletas entre 1947 y 1948. Cabe destacar el hecho de que el pequeño equipo trabajaba prácticamente solo por comida y puro entusiasmo, y el propio Honda, desde el principio, estableció altos estándares de calidad para las piezas. El suministro de motores dados de baja se estaba agotando, así que se decidió avanzar en el desarrollo de motores y vehículos. El 24 de septiembre de 1948, la empresa fue reorganizada y renombrada como Honda Motor Company. Ese mismo año, Soichiro desarrolló un modelo de carga de 3 ruedas, el Type B, con un motor cuyo volumen aumentó a 89 centímetros cúbicos. Sin embargo, la máquina resultó ser un fracaso y no pasó de la etapa de prototipo. También se trabajaba intensamente en las versiones de motocicletas Type C y Type D. Ambas entraron en producción en el año 49. El primero era un ciclomotor con pedales y un pequeño motor de 96 centímetros cúbicos,
de 2 tiempos y 3 caballos de fuerza. No tenía caja de cambios y la fuerza se transmitía a la rueda trasera mediante una correa. El cuadro fue diseñado por Honda, pero lo fabricaba un contratista. Por cierto, el modelo C fue el primer vehículo de la compañía que participó en una carrera, y la motocicleta ganó la competencia. ¿Se imaginan contra quién tuvo que competir? El modelo ya era una motocicleta completa. Su motor tenía una cilindrada de 98 centímetros cúbicos y una potencia similar a la del modelo C. En un solo bloque con el motor se integró una caja de cambios de 2 velocidades. Al Type D también se le llamaba Dream, que significa sueño. Existe una versión que dice que, en una fiesta dedicada a la finalización de la construcción del Type D, uno de los empleados de la empresa dijo: «Esto parece un sueño». Y Soichiro, después de reflexionar sobre esa frase, le dio al motociclo el nombre oficial de Dream Type D. El Type D tenía más que un parecido pasajero con las máquinas alemanas de antes de la guerra, en particular con las Sundab. El modelo fue popular y las ventas iniciales fueron buenas, pero la economía japonesa de la época estaba deprimida. Y además, se dio la situación de que, debido a algunos distribuidores, había más motores Type D instalados en vehículos de la competencia que en las motocicletas Honda vendidas. Y en ese periodo ocurre un caso muy afortunado. Soichiro conoce a Takeo Fujisawa en agosto del 49, y ya en octubre Takeo se convierte en director gerente de Honda Motor Company para asuntos financieros y de ventas. Y Honda se concentra en la producción de motocicletas, su equipamiento y diseño. Soichiro era un técnico muy talentoso, pero en cuestiones de finanzas y ventas le iba bastante mediocre. Y el conocer a Fujisawa ayudará mucho a la compañía. Si en el siglo XXI nosotros conocemos a 4 gigantes japoneses de las motocicletas que más o menos conviven de manera armoniosa en el mercado, pero en el periodo de la segunda mitad de los años 40 y principios de los 50, en Japón existían 150 empresas y compañías en este nicho. Como pueden imaginar, 146 de ellas desaparecieron, y Honda Motor Company no tenía pocas posibilidades de convertirse en una de esas 146. Sin embargo, fue la correcta distribución de responsabilidades, buena gestión empresarial y financiera, y organización de ventas lo que permitió mantenerse a flote. Y es por eso que a Fujisawa se le llama el segundo padre fundador de Honda Motor Company. Honda pone orden con los concesionarios, y la guerra de Corea que comenzó estimula la economía japonesa. En pocas palabras, sobre el último punto, las autoridades de ocupación de Estados Unidos están en Japón, al igual que cierto contingente de tropas en Corea. Ellos hacen sus cosas sucias, y en Japón reparan y producen varias cosas necesarias en el lugar. Precisamente esta actividad estimula la economía del país del sol naciente. Honda amplía su capacidad de producción adquiriendo una antigua fábrica de telares en Tokio, y también recibe varias subvenciones del gobierno. Al final del año 50, la producción del Type D era de 167 unidades al mes, y ya a principios del año siguiente esa cifra era de 300. Sin embargo, las ventas comenzaron a disminuir gradualmente debido a los diseños más exitosos de la competencia. Y en ese momento, la Honda Dream ya estaba obsoleta. En octubre de 1951, Soichiro presenta el modelo de 4 tiempos E-Type. Fue la primera moto de 4 tiempos de la empresa. Este motor fue desarrollado en un par de meses por el ingeniero de la compañía Kiyoshi Kawashima y tenía una cilindrada de 146 centímetros cúbicos. Inicialmente, la transmisión era de 2 velocidades, pero pronto se añadió una tercera marcha. El modelo E-Type resultó ser extremadamente exitoso, y prácticamente de inmediato, esta motocicleta estableció un récord en la cantidad de unidades producidas en un periodo de tiempo en Japón. En 3 años, la producción del E-Type aumentó a 32.000 unidades por año. El E-Type básico permaneció en producción durante 8 años, evolucionando a través de varios modelos hasta el Dream 6E, con un motor de 190 centímetros cúbicos. 1957 y también en 1951, la revista corporativa de la empresa, donde Soichiro Honda expresó por primera vez la filosofía de Honda Motor Company, que consistía en 3 alegrías: la alegría de crear, la alegría de vender y la alegría de comprar. En 1952, la empresa lanza otro éxito de ventas, el motor auxiliar para bicicleta F-Type, que también se llamaba Cube F. Este motor tenía una potencia similar a la de sus predecesores, pero pesaba la mitad. Para promover este producto, Fujisawa inició el envío de 50.000 cartas a los distribuidores de bicicletas en Japón.
De los 30.000 que respondieron, se seleccionaron 13.000. Para entender la magnitud, al inicio de la producción en octubre de 1952, Honda despachó 6.000 unidades del Cube F y en diciembre 9.000. El motor auxiliar se produjo hasta el año 54 inclusive y se vendió en grandes cantidades. En 1952, el F-Type de Honda se convirtió en su primer producto de exportación, llegando a las tiendas de Taiwán. En 1953 surge el modelo J-Shabu Type de 100 centímetros cúbicos que se convierte en el precursor de toda una familia. Esta motocicleta ligera también se llama Bentley, que en traducción significa cómodo. Estos tres modelos populares de motocicletas A-Type, F-Type y J-Type permitieron a la empresa mejorar significativamente su situación financiera, ampliar su capacidad de producción, aumentar su plantilla de empleados y también hacerse notar fuertemente en el mercado local. Un hito importante en la historia de la empresa fue la producción de motores para cultivadoras, generadores, motobombas, etc. Esta etapa comienza con el motor H-Type en el año 53. Con la mejora de la situación económica en Japón, Honda se enfoca en la producción de maquinaria más avanzada. Soichiro tenía un gran amor por los motores de 4 tiempos. No le agradaban las modificaciones de 2 tiempos que echaban humo. Honda entendía que la producción de pequeños motores de 2 tiempos era un paso necesario hacia la grandeza durante la formación de la empresa. Para 1954, Honda ya había conquistado el mercado japonés y prácticamente no tenía competencia, ya que los productos de la empresa eran famosos por su alta calidad y bajo precio. Sin embargo, recuerdan el carácter de Soichiro. Seguía estando loco por las carreras y sus planes para conquistar el mundo eran aún más ambiciosos que los de Napoleón. En 1954, Soichiro Honda y Kiyoshi Kawashima viajaron a Europa en un viaje de negocios para ver qué había al otro lado del mundo y adquirir equipo avanzado para la empresa. Durante este viaje, Honda asistió a la carrera Tourist Trophy en la isla de Man. Unas palabras sobre esta competencia. Es una de las carreras de motocicletas más prestigiosas, si no es que la más prestigiosa, del mundo, tanto en ese entonces como ahora. Y además, es el evento de motociclismo más peligroso para los pilotos. Soichiro, desde su trabajo en Art Shokai, sabía que las carreras y las victorias impulsaban las ventas y la popularidad. Y también entiende de que la tecnología que compite en la isla de Man está muy por encima de todo lo que produce su empresa. Al volver a su país, Soichiro les dice a sus empleados: «Mi sueño de niño era ser campeón mundial con una máquina hecha por mí mismo. He decidido participar en las carreras Tourist Trophy en la isla de Man. Esta meta es difícil, pero debemos alcanzarla para comprobar la viabilidad de la tecnología industrial japonesa y demostrarla al mundo. Aquí declaro mi firme intención de que voy a participar en las carreras Tourist Trophy. Voy a poner toda mi energía y creatividad para lograr la victoria». Además, escribe una carta abierta a los fabricantes europeos de motocicletas, afirmando que pronto papá les enseñará cómo ganar carreras. Unos huevos así de grandes. Durante la gira europea, los japoneses fueron recibidos amistosamente, y con mentalidad colonial, los europeos no veían una amenaza en estos educados asiáticos que construían motos ligeras y baratas. Si esos tipos hubieran sabido lo que le pasaría a la industria europea de motos a fines de los 60, en el Tourist Trophy de 1954, Honda se enfocó en las motos alemanas NSU de 125 y 250 cc. Los representantes mismos presumían con orgullo ante Honda sus desarrollos y mostraban con gusto los planos. Algunos creen que Honda copió estas motocicletas, pero no es cierto. En 1957, los principales fabricantes italianos como MV Agusta, Gilera y Mondial anunciaron su retiro de los campeonatos mundiales debido al aumento de los costos. Al final, MV Agusta rechazará este acuerdo y continuará participando en las carreras. Y en ese periodo, Honda compra una de las últimas motocicletas de carreras de Mundial. La empresa japonesa no copia completamente esta tecnología, pero en gran medida se inspira en las soluciones de los ingenieros alemanes e italianos. Honda se sumerge de lleno en la construcción de máquinas de carreras y las prueba en competencias locales, en particular en las carreras anuales al volcán Azama. En 1959, las motocicletas Honda debutan en la isla de Man con un equipo de 4 motos y 4 pilotos. Naomi Taneguchi obtuvo el mejor resultado, sexto lugar en la categoría de 125 cc.
Un logro importante fue el hecho de que las 4 motocicletas llegaron a la meta sin averías, y eso es un gran logro, especialmente para una compañía debutante. Los resultados de los demás fueron los siguientes: 7º, 8º y 11º lugar. Desde ese instante, la noticia de que Honda produce máquinas confiables comenzó a esparcirse mundialmente. En la carrera debut de Honda en el Tourist Trophy, hubo algunos otros matices. En Japón, las carreras eran en caminos de tierra, por lo que los pilotos tuvieron que adaptarse de inmediato al pavimento duro de la isla de Man y al comportamiento de los neumáticos de carretera. Además, durante 6 meses, el equipo de carreras estudió a fondo la pista de 60 kilómetros, preparándose para la competencia. Imagínense la decepción al llegar a la isla y enterarse de que la carrera de 125 centímetros cúbicos sería en otra pista llamada Cliffs. Hagamos una pausa para comentar un evento significativo en la producción de motocicletas civiles de la empresa durante ese tiempo. En 1954, Honda presenta el scooter Huna de la serie K. Este scooter fue creado con el objetivo de superar a sus competidores, el Fuji Rabbit y el Mitsubishi Silver Pigeon. Además, este vehículo es notable por contar únicamente con arranque eléctrico del motor, es decir, con un motor de arranque eléctrico. En un año y medio, solo se produjeron 5.980 unidades. Kawashima luego recordó este modelo como su mayor fracaso. La Huna de la serie K tenía problemas de sobrecalentamiento del motor y su carrocería de fibra de vidrio era más pesada de lo anticipado. Al final, el scooter de 170 kilogramos con un motor de 6.5 caballos resultó ser bastante flojo en cuanto a dinámica. Una continuación interesante de la serie Huna en los años 61 y 62 fueron los modelos M80 y M85. Scooters con motores opuestos de 125 y 170 centímetros cúbicos respectivamente y transmisión hidrostática. La tecnología resultó ser sumamente interesante desde el punto de vista técnico, sin embargo, era muy complicada para el consumidor y costosa en comparación con la competencia. Esto fue lo que llevó a que se produjera una pequeña cantidad de scooters de esta serie. En 1957, la tecnología de arranque del motor con un arrancador eléctrico se aplicó en la motocicleta clásica de la compañía de la serie C70. Los modelos C71 de 250 cc y C76 de 305 cc fueron las primeras motocicletas de la compañía con arrancador eléctrico y los primeros modelos exportados masivamente al extranjero. Se exportaron a Europa y Estados Unidos, así como a otros mercados. El C71 fue presentado en los Países Bajos en 1958 y en la exposición de Earl's Court en el 59. El C76 se convirtió en la motocicleta insignia de Honda en el mercado estadounidense en el 59. En el 58, Honda Motor Company lanza otra pequeña motocicleta destinada a ser una leyenda, la Honda Super Cub, con un motor de 50 centímetros cúbicos. La idea de crear este ciclomotor pertenecía a Fujisawa, y los requisitos principales para la máquina eran la fiabilidad, el bajo precio, la extrema facilidad de manejo y un carenado abundante que evitara que la ropa del usuario se ensuciara. Takeo creía que el conductor debía manejar con una mano mientras sostenía una caja de fideos en la otra. Honda, junto con otros ingenieros, crea un prototipo. A Fujisawa le gusta este invento y planea vender 30.000 unidades al mes. Para producir tantos equipos, se construye una fábrica aparte. Será un gran éxito. El Super Cub se produce en varias modificaciones hasta el día de hoy. Aquí, por ejemplo, en esta fotografía está el modelo del año 2023. A lo largo de su historia de producción, esta motocicleta estuvo equipada con motores de 50 a 125 centímetros cúbicos. Sirvió como punto de partida para otros modelos de la compañía. Durante todo el periodo de producción, se ensamblaron alrededor de 110 millones de unidades del Super Cub original. Y eso sin contar los clones chinos y las copias producidas bajo licencia. Esta pequeña Honda, que a primera vista no parece nada especial, es el vehículo con motor de combustión interna más producido del mundo. En 1959, Honda ingresa al mercado estadounidense. Ese es el sueño de cualquier fabricante de motocicletas de la segunda mitad del siglo XX, ya que es el mercado más rico del mundo. En esta toma pueden ver el edificio de American Honda Motor Company en California, la primera oficina de ventas de Honda en Estados Unidos. Un poco sobre la imagen del motociclista en Estados Unidos en los años 50. Solo alrededor del 1% de la población anda en motocicleta. Entre ellos hay tanto chicos normales como policías que usan la motocicleta por trabajo y también grupos de motociclistas marginados que a veces hacen locuras.
Debido al disturbio de 1947 después del encuentro de motociclistas en la ciudad de Hollister, la mayoría de los alborotadores no eran motociclistas, sino habitantes locales. La película de 1953 El Salvaje, filmada a raíz de estos eventos, y las declaraciones en la prensa, se forma un estereotipo en la sociedad. Motociclista. Aunque seas una gran persona, la sociedad te ve como un bandido, borracho y drogadicto. Al mismo tiempo, muchos motociclistas sí encajan en este estereotipo. Honda, al entrar al mercado estadounidense, realiza una jugada magistral de marketing. ¿Qué opinan del eslogan "Conocerás a gente maravillosa en una Honda"? Y de la frase "Si necesitas 4 ruedas, ¿qué tal una segunda Honda?". Y esto será el comienzo de la marcha triunfal de Honda por Estados Unidos. Harley Davidson, al notar que está perdiendo mercado, tratará de hacer algo, pero ya no podrá frenar a Honda, ya sea en Estados Unidos o en el resto del mundo. En 1962, Honda construye su primera planta en el extranjero en Bélgica. Regresemos al motociclismo deportivo. Después de un buen debut en el 59 en la Isla de Man, el equipo de carreras regresa aquí en el 60 y ocupa en la categoría de 125 centímetros cúbicos el sexto, séptimo, octavo y noveno lugar, y en la categoría de 250 el cuarto, quinto y sexto lugar. Pero ya en el 61, Honda arrasará con todos en esta carrera, ocupando del primer al quinto lugar tanto en la categoría de 125 como en la de 250. El secreto de las motocicletas de carreras Honda era que sus motores podían girar durante mucho tiempo a 14.000 revoluciones por minuto sin romperse. En el 64, las motos de 2 tiempos Yamaha y Suzuki le darán una dura competencia a Honda. Como Soichiro era fanático de los motores de 4 tiempos, llegará MC a construir máquinas de carreras completamente locas. Eran tan potentes que los competidores solo podían rascarse la cabeza con desconcierto en respuesta. Después de 1 o 2 años, MotoGP modificará el reglamento, limitando la cantidad de cilindros en las categorías de las motos para nivelar las posibilidades de triunfo entre los competidores. Pero antes de las restricciones, Honda lanzará una serie de excelentes cohetes. Por ejemplo, la RC149 del 65 con 125 cc y motor de 5 cilindros en línea. Es decir, cada cilindro diminuto tenía un volumen de apenas 25 centímetros cúbicos. Las dimensiones del conjunto cilindro-pistón son de 33 por 29.2 milímetros. Este demonio entregaba 30 caballos de fuerza a 18.000 revoluciones por minuto. En el 66 salió al mundo el modelo RC166, 249 centímetros cúbicos y 6 cilindros en línea, 64 caballos de fuerza a 18.000 revoluciones por minuto. En 1959, la compañía Honda se convierte en el mayor fabricante de motocicletas del mundo. Desde entonces y hasta hoy, sigue ocupando el primer lugar en la cantidad de motocicletas producidas. Pero en ese instante, ese no era el objetivo último, ganar el primer lugar. Lo que venía después era conquistar el mundo entero. En un principio, Honda apostó en el mercado estadounidense por los modelos insignia con motores de 250 y 305 centímetros cúbicos. Con la Super Cub hubo una historia interesante incluso antes del eslogan "Conocerás a gente maravillosa en una Honda". Conociendo los gustos del consumidor estadounidense, la compañía sabía que un motor de 250 centímetros cúbicos era casi el mínimo aceptable en el mercado. Sin embargo, para el transporte económico de los empleados de la oficina de representación en California, se importaron y usaron varias Super Cub. Imagínense la sorpresa de los empleados cuando, después de unos meses, los habitantes locales empezaron a preguntar en masa: ¿qué es eso tan pequeño e interesante que no se descompone y usan a diario? ¿Y cómo se pide? ¿Dónde se compra? Y en Honda se dan cuenta a tiempo de agregar este modelo a la lista de precios. En el año 61 aparece uno de los modelos más importantes de la compañía, la C77 Super Hulk. También conocida como la primera moto deportiva japonesa, la Super Hulk, a pesar de su modesto volumen de 305 cc, tenía un gran potencial. La primera deportiva japonesa podía presumir de una potencia de 28 caballos de fuerza y aceleraba hasta 165 km por hora. Además, la C77 era confiable, bonita y conquistaba por tener arranque eléctrico del motor. También existían versiones de motocicletas CL,
al estilo Scrambler, con un cuadro reforzado y un escape elevado. Cabe señalar que en diferentes fuentes se puede encontrar una nomenclatura distinta para la serie de motocicletas Dream. En algunos lugares se menciona, por ejemplo, C72, y en otros, CB72. ¿Saben qué significa la abreviatura CB Silent Block? Los dueños pueden encontrar al menos 10 interpretaciones alternativas como Classic Bike, City Bike o Cool Beach. En 1961, Honda establece un récord en la industria en cuanto a la cantidad de ventas de motocicletas, y esa cifra es de 100,000 al mes. Las grandes inversiones en publicidad y un enfoque inteligente para crearla ayudaron a Honda a conquistar el mercado. Y la cultura pop también ayudó. Por ejemplo, en la película de 1964 Roustabout, Elvis Presley conducía una CB77 Super Hulk. Y todo porque la compañía Paramount quería evitar la imagen de un fuera de la ley y rechazó usar motocicletas Harley Davidson o Triumph. Esa película, que coincidió con la canción de The Beach Boys de 1964 Little Honda, se volvió publicidad gratuita para la empresa japonesa. Y todo eso funcionó perfectamente. En 1964 se vendieron cerca de 300,000 motocicletas en Estados Unidos, y la mitad eran Honda. Viendo el enorme potencial, Soichiro invierte fondos adicionales en el desarrollo de nuevos modelos de motocicletas. En 1965 surge el modelo CB450. La presentación inicial al público en Gran Bretaña se realiza en las carreras de velocidad en Brighton en septiembre de 1965. La motocicleta era nueva, recién importada y sin uso. Sin embargo, eso no impidió que Alan Robinson recorriera 1 kilómetro en 30 segundos, alcanzando una velocidad de 160 kilómetros por hora en la meta. Como parte de otra campaña publicitaria, la compañía Honda planeó la participación de Mike Hailwood en la CB450 en la carrera de 500 millas en Brands Hatch en julio del 66. No le permitieron a Honda participar. Consideraron que la motocicleta no podía ser vista ni clasificada como un modelo de producción en serie, debido a los 2 árboles de levas en la cabeza del bloque de cilindros. Al parecer, los británicos ya sentían que el dominio de su tecnología no duraría mucho más. La CB450, que se llamaba Black Bomber o Dragón, y en Canadá Hellcat, era una excelente motocicleta, y su motor de 43 caballos de fuerza y altas revoluciones le permitía alcanzar hasta 180 kilómetros por hora. En general, la máquina era una competencia digna para las grandes motocicletas de Estados Unidos y Reino Unido. El problema era que los compradores no creían mucho que esta motocicleta pequeña fuera capaz de eso, y las ventas no cumplieron con las expectativas de Honda. En 1967, el gerente de American Honda Motor Company, Bob Hansen, viaja a Japón para hablar con la dirección de la empresa. Él le dice a Soichiro que la motocicleta insignia de la compañía debe tener un motor de 4 cilindros en línea, en lugar del gran Batwing que Honda estaba desarrollando. Soichiro consideró la idea ya que la compañía había probado motores de 4 cilindros en línea en sus vehículos de carreras. El desarrollo comenzó y en 1968 los ingenieros de la compañía finalizaron el trabajo en el prototipo. En cuanto a la cilindrada, eligieron 750 cc, ya que Soichiro conocía los motores de ese tamaño de Triumph. En el 69, en los mercados de Estados Unidos y Gran Bretaña, aparece la CB750 FUR, una motocicleta incluida en el Salón de la Fama de Motos Clásicas de la Asociación Estadounidense de Motociclistas y en la lista de las mejores motocicletas de todos los tiempos del canal Discovery. Era más rápido que sus competidores, por primera vez trajo motores de 4 cilindros a las masas y se convirtió en la primera motocicleta de producción en serie que utilizó frenos de disco. Por supuesto, más o menos al mismo tiempo, algunas otras compañías pensaban en la misma dirección en general, pero Honda fue la primera en tener éxito. La CB750 será el golpe final para la industria motociclista británica. Ningún intento de recuperarse le ayudará ya. Por cierto, la popularidad de la primera Superbike en Estados Unidos aumentó gracias a la versión deportiva CR750, con la que, en una competencia, aunque solo de 200 millas en el año 70, Dick Mann llegó primero. A principios de los 70, tras el éxito de la Superbike, CB750 Honda reunió a un equipo de desarrolladores, diseñadores e ingenieros para estudiar el concepto de una nueva motocicleta insignia. El líder del equipo se convierte en Shoichiro Irimahiri, un joven ingeniero talentoso en el año 70.
Tiene 30 años y ha estado involucrado en la construcción de motores multicilíndricos para motocicletas de carreras Honda y en la creación del motor V12 para el monoplaza de Fórmula 1. Si a la CB750 la llamaban el rey de las motocicletas, el nuevo proyecto recibió el nombre de el Rey de Reyes. Tras analizar los mercados, los chicos concluyen que, en vez de otra moto deportiva, deben construir algo apropiado para viajes largos. ¿Adivinen en qué parte del mundo, en ese momento, la gente viaja más en motocicleta a largas distancias? Correcto, en Estados Unidos. Y para eso se utilizan unos pocos modelos de marcas como Harley Davidson, Moto Guzzi y BMW. Irimajiri diseña una motocicleta con una posición de manejo cómoda, espacio para equipaje y un motor potente. En el 72 estuvo listo el primer prototipo llamado M1. Era una motocicleta enorme, equipada con un motor boxer de 6 cilindros y 1,5 litros. El prototipo presentó un inconveniente. Los motores y la motocicleta resultaron demasiado largos, impidiendo una posición de manejo cómoda. En poco tiempo, el prototipo fue modificado y acortado reduciendo la cantidad de cilindros. Y en 1974 debuta la primera Honda Goldwing con un motor de 1 litro y refrigeración líquida. En el periodo de 1975 a 1979, Honda vendió más de 97,000 unidades de la GL1000 en Estados Unidos. Fue un éxito. En el 79 apareció la Goldwing 1100 en el 83, la 1200 y en el 87 comienza la era de las Goldwing de 6 cilindros. Primero la de 1.5 y luego la de 1.8. Además, basándose en la Goldwing, después se fabricaron la Crucero Valkyrie y la Bagger F6. En el 78, Honda, queriendo rendir homenaje a los modelos de carreras de 6 cilindros, crea la motocicleta civil CBX con un motor de 6 en línea de 1050 centímetros cúbicos y 105 caballos de fuerza. Era una excelente máquina, muy valorada por la prensa especializada occidental. No obstante, en ventas durante ese lapso, el modelo insignia más exitoso fue la CB900F. Mientras escribía la historia, me preguntaba sobre el origen del amor de Honda por los motores V4. Muchos conocen modelos de Honda como la VFB, FR, Cross Tourer y Magna. Pero, ¿cuál fue el origen? ¿Recuerdan cuando Honda dominaba MotoGP en los 60? En 1967 se retiran de las grandes carreras. La financiación del sector disminuye y la empresa se enfoca en conquistar los mercados europeo y estadounidense. A finales de los 70, Honda volvió a los grandes premios. En la categoría de 500 centímetros cúbicos y otras, los motores de 2 tiempos dominan completamente. Sin embargo, Soichiro no los tolera en lo absoluto. Se necesitaba un motor de 4 tiempos competitivo. Un V8 hubiera sido ideal, pero había un inconveniente. En el reglamento de las carreras hay un punto que dice lo siguiente: no más de 4 cilindros. Creo que ya adivinaron cómo hizo trampa Honda. En 1979 debuta el modelo de carreras NR500 Into, con 4 cilindros, pistones ovalados, 2 bielas por pistón y 8 válvulas por cilindro. La motocicleta fracasó y no logró ninguna victoria. Y Honda, reconociendo su error en el 82, finalmente adopta el motor de 2 tiempos y el motor V3 para las carreras. Me imagino cómo en ese momento el viejo Soichiro estaba maldiciendo y lanzando pistones, o lo que tuviera a la mano, a sus empleados al darse cuenta de que su empresa tendría que fabricar esos motores de 2 tiempos que tanto odiaba. Para que lo entiendan, uno de los miembros del equipo de carreras de motos tiene una cicatriz en la cabeza porque, en medio de una acalorada discusión, Soichiro le lanzó un cilindro de motocicleta. Sin embargo, el V4 con pistones redondos estándar ocupa su lugar en varios modelos civiles de la compañía en los años 80. Y después de un tiempo, esos motores de 2 tiempos se volverán estándar para las motocicletas de carreras de Honda, con la excepción de un pequeño periodo en el que se usará el V5. La compañía volverá a usar pistones ovalados en 1991. El modelo NR750 será lanzado en una serie extremadamente limitada, y en ese momento será la motocicleta de producción en serie más cara del mundo. En total, se produjeron 322 ejemplares de esta motocicleta única por encargo. Las cruceras son una parte interesante y aparte de la historia. Esta es la historia de cómo los japoneses osaron tocar lo más sagrado.
decidieron meterse en el nicho de las motocicletas clásicas americanas. Ese nicho donde en los años 70 el monopolista era Harley Davidson. Pero Honda no sería Honda si no hiciera las cosas a su modo. En el 78 presentan dos modelos, la CX500, una motocicleta con motor en V longitudinal, al estilo de Moto Guzzi, y la CM185 con un motor de 2 cilindros en línea. En los 80, la familia CM y CMX creció de forma notable. Pero bien sabemos que una parte fundamental de la imagen de la motocicleta clásica americana es el motor en V de 2 cilindros. Las ventas de estos cruceros poco auténticos dejaban mucho que desear. Honda corrige este error en el 83. Es precisamente en este año cuando aparece el primer modelo Shadow. La Honda Shadow se producirá en varias versiones, tanto en cuanto a la cilindrada del motor como en apariencia y estilo. Debido al avance de los japoneses, el gobierno de Ronald Reagan en el 83 impuso una tarifa colosal del 49.4% a las motocicletas japonesas con motores de más de 700 centímetros cúbicos. Este acto proteccionista debía ayudar a fortalecer la posición de Harley Davidson, que en los años 70 no había pasado por sus mejores momentos. También en el 83 aparece la Honda UM65 Magna. Definitivamente, era un crucero genial con un enfoque claramente japonés hacia las cosas. Durante el arancel, la mayoría de los modelos cumplían con su reglamento. La Shadow recibió un motor de 700 centímetros cúbicos en lugar de 750. Sin embargo, después de un corto periodo de tiempo, Harley creyó tanto en sí misma que exigió que se eliminara el arancel un año antes de su vencimiento. Esto impulsó una nueva ola de desarrollos por parte de los japoneses, con modelos de motocicletas más grandes, potentes y atractivos. En los 90, la Shadow alcanza los 1100 cc, y en los 2000 surge la serie BTX. También, una línea icónica de motocicletas se convierte en la familia Rebel, que nació en 1985. Entre los desarrollos interesantes de cruceros destacan la serie CTX y el modelo NM 4 Voltus. Para concluir, es importante destacar que Honda nunca ha temido experimentar y seguir nuevas tendencias. Por ejemplo, cuando el mundo enloquecía por el motor rotativo de Felix Wankel, la compañía construyó un prototipo basado en una motocicleta clásica sin licenciar su diseño. Según la pintura del prototipo, probablemente sea de 1973, Pesta María. El prototipo de motocicleta con motor rotativo claramente fue creado para ver si Honda no estaba perdiendo su oportunidad en un nicho potencialmente prometedor. La primera mitad de los años 80 se caracteriza por la moda de usar turbocompresores en motocicletas, y los 4 grandes fabricantes japoneses no se quedan atrás. Honda se convierte en la segunda compañía en producir en serie una motocicleta turbo. En el 82 debuta la CX500 Turbo y al año siguiente la CX650. En total, solo se fabricaron 1.777 motocicletas turbo de la serie CX. En este capítulo, vamos a abordar una pregunta que ya lleva tiempo en el aire. ¿Cómo le va a Honda con las motocicletas todoterreno y cómo se ha desarrollado esta familia? ¿Recuerdan que Honda, a principios de los 60, tenía motos con el índice CL? Eran máquinas tipo Scrambler, que se diferenciaban de las versiones clásicas por su suspensión reforzada, guardabarros más altos, escape elevado y llantas más agresivas que las estándar de carretera. ¿Recuerdan el gran auge de las motocicletas Honda en el mercado estadounidense en ese periodo? La Trail 50 y la Super Cub se vendían muy bien. A menudo se podía ver a estos pequeñines enganchados al parachoques de una casa rodante o de un camper, y la gente anda en estas motitos durante sus vacaciones y también exploran los alrededores. Y aunque no es una moto de enduro, es suficiente para conquistar caminos relativamente difíciles. E incluso si te atoras en algún lugar y no puedes pasar, una motito ligera la puedes sacar o empujar fácilmente por tu cuenta. En Estados Unidos, en ese periodo, empieza a surgir el amor por conducir fuera del camino, y estas pequeñas motos, así como los scramblers más potentes de la compañía, aportaron mucho a ese movimiento. La primera minimoto verdadera de Honda, creada exclusivamente para el off-road, fue la Steta 50 Mini Trail del 68. Esta moto de 3 velocidades, similar a un escarabajo deformado, tenía un manillar plegable, permitiendo guardarla fácilmente en la cajuela del auto. En Estados Unidos se vendieron 450,000 unidades de la C50, y fue este modelo
el que acercó a más jóvenes al mundo del todoterreno que cualquier otra motocicleta. ¿Notaron que hasta ahora todos son de 4 tiempos? Sin embargo, en el mundo, en los años 60 y en las siguientes décadas, las motos de 2 tiempos empezaron a dominar el motocross y el todoterreno. Soichiro Honda en cierto momento declaró públicamente que Honda nunca fabricaría motocicletas con motor de 2 tiempos. Sin embargo, tuvo que dejar de lado ese principio más de una vez para que los productos de su empresa fueran competitivos. Sin embargo, su anhelo de poder y grandeza superó su rechazo al motor de 2 tiempos. A inicios de los 70, la compañía empezó a desarrollar un modelo de moto de motocross. Y en la primavera del 73 aparece el primer representante de la familia Elsinore, Honda CR250M. La primera motocicleta de carreras de 2 tiempos producida en serie que la empresa construyó desde cero, en lugar de adaptar una motocicleta de calle para estas tareas. Y además, fue la primera motocicleta japonesa de motocross que logró superar a la tecnología europea de motocross. En otoño del 73 se suma al grupo el modelo CR25M y en el 74 la moto de motocross para jóvenes pilotos, la MR50. Y todos estos modelos serán bastante agresivos de 2 tiempos en su clase. Paralelamente, se desarrolla la familia de vehículos todoterreno basada en el motor Super Cup, incluyendo diversos modelos de motocicletas y un triciclo llamado All Terrain Cycle. Es el único all-terrain cycle de menos de 200 centímetros cúbicos con arranque eléctrico. Durante la siguiente década, más o menos, las motocicletas todoterreno fueron lo más genial del planeta. Los fabricantes japoneses peleaban por la supremacía tecnológica, introduciendo innovaciones en cada carrera, no solo anualmente. Cuando en el 84 apareció la Honda CR500, representaba todo lo que Honda había aprendido en décadas de carreras de motocross. Era una moto de motocross de serie, muy similar a las de competición especiales. Era un monstruo, con un motor de 2 tiempos de 491 centímetros cúbicos y una potencia de 53 caballos de fuerza. La producción continuó hasta el año 2001, pero las leyendas sobre esta moto siguen circulando hasta hoy. La serie CR existió hasta 2007. Fue reemplazada gradualmente desde 2002 por la familia de 4 tiempos CRF. Pero eso es tecnología de motocross o motos de baja cilindrada con el motor de Cub y el enduro. Los modernos Scrambler de los 60 son reemplazados por una tecnología más orientada al uso off-road. En 1972 aparece la Honda XL 250. En ese momento, era la primera motocicleta enduro moderna de 4 tiempos y la primera motocicleta monocilíndrica de 4 válvulas de producción en masa. Este modelo fue el predecesor de la familia XL que crecería durante 18 años. El modelo más grande será la XL 600R. En el 87, la familia NX reemplazará a la serie XL con la efímera NX 250, que solo estuvo en producción durante 2 años, y la más exitosa NX 650 Dominator. A principios de los 80, el Rally París-Dakar se pone de moda, y en el 81, Honda participa por primera vez en el Dakar. El piloto, el francés Cyril Neveu, obtiene el 6º lugar, y en el 82 gana el primer puesto. En el 86, la compañía presenta una nueva máquina de carreras, la NXR 750, y en el 88, el modelo suma 50 centímetros cúbicos más a la cilindrada del motor. Y el equipo gana el rally 4 veces seguidas, desde el 86 hasta el 89 inclusive. Después de 24 años de ausencia, Honda regresó al Dakar en 2013. Entonces, ¿a qué quiero llegar? En resumen, el Rally París-Dakar impulsó el nacimiento y la creciente popularidad de la categoría de enduro turístico. Y fue en medio de esta popularidad que, en el año 87, nació la serie de motocicletas Transalp, que se sigue produciendo hasta hoy. Y hasta el nuevo modelo XL 750 a 2023 con motor de 2 cilindros en línea, todos los modelos estaban equipados con un V-Twin. Y en el año 89, para el consumidor masivo en este nicho, aparece la Africa Twin 750. Más adelante, a medida que evoluciona la clase, aparece la Varadero de 1 litro, y después una nueva reencarnación de la África con motor de 1 litro, y luego con un motor de 1.1 litros. Y además,
Honda tenía el legendario modelo Enduro XNR 250, del cual se produjeron más de 800.000 unidades durante todo el periodo. Y no fue por nada. Una de sus versiones tenía el apodo de Baja, derivado del nombre de la carrera de 1000 millas en la península de California. Al enumerar tantos modelos de motocicletas, nos hemos alejado un poco de la personalidad de Soichiro Honda. A lo largo del relato, puede dar la impresión de que Soichiro sigue siendo un hombre joven y lleno de energía. Sin embargo, recuerden las fechas. Honda nació en 1906, es decir, cuando compró un tanque de alcohol después de la guerra ya tenía 40 años, y en los 70s y 80s ya era un anciano, activo y tan ambicioso como siempre, pero un anciano. El tiempo vuela rápido. Honda siguió siendo presidente de la empresa hasta su jubilación en 1973. Sin embargo, después de este acontecimiento, no abandona su trabajo de toda la vida. Permanece como director y en 1983 es nombrado consejero supremo de la empresa. Ya estando jubilado, Soichiro se enfoca más en actividades sociales. En 1980 se crea el Fondo Honda, que organiza un concurso entre jóvenes ingenieros y brinda apoyo financiero a los más destacados. Y en ese mismo año, la revista People incluyó a Soichiro en la lista de las 25 personas más intrigantes del año, llamándolo el Henry Ford japonés. En sus memorias, Soichiro Honda expresó su pesar por el hecho de que a veces trataba a sus empleados de manera brusca e incluso llegaba a usar la fuerza física. Los cilindros requerían mucho mantenimiento. Sabía lanzar cosas con precisión. En 1991, el 5 de agosto, a la edad de 84 años, Soichiro Honda fallece, pero permanece en la memoria de muchos como una leyenda de la industria automotriz y de motocicletas. En cuanto a otras personalidades emblemáticas de la empresa, Takeo Fujisawa se retiró en el 73, Shoichiro Irimajiri, quien comenzó a finales de los 40 como ingeniero de la compañía. Para los años 80 ya era uno de los directores y se retiró en el 92. Hay que entender que ya desde los años 60, la empresa Honda es una enorme corporación con un montón de fábricas, además en diferentes partes del mundo, con muchas empresas subsidiarias, como Honda Racing Corporation, por ejemplo, una gran cantidad de concesionarios y así sucesivamente. Todo esto es gestionado por los directivos locales y en la cima, por el Consejo de Administración. Y lo más importante para las empresas, lo que sucede en el periodo de los 70 y 80, es que el control pasa de los padres fundadores a personas competentes, y no, como a veces ocurre, a herederos incompetentes. Gerentes talentosos dirigen, los ingenieros diseñan, los mercadólogos promocionan y venden. Cabe destacar que, en los inicios de la empresa, Soichiro y Takeo hicieron un acuerdo de que nunca obligarían a sus hijos a unirse a la compañía. Por ejemplo, el hijo de Soichiro, Hirotoshi Honda, fue el fundador y exdirector general de Mugen Motorsports, una empresa de tuning de Honda que creó autos de carreras originales en los años 80 y durante varias décadas posteriores. La gama de motocicletas de Honda se amplía en la década de los 80, caracterizada por el auge de una clase de vehículos que seguramente conoces bien. Son los scooters. ¿Creían que los había olvidado? Si pusieron atención al material, recordarán que el primer scooter fue este aparato de 1954. Yuna era su nombre, y por diversas razones no fue muy popular. Las dos siguientes motonetas con motores opuestos de principios de los 60 tuvieron una historia similar por su alto costo y complejidad de fabricación. La compañía se olvidó de este tipo de vehículos por un tiempo, pero en los 70 tuvo éxito con la línea de ciclomotores P50 y Express. Para Honda, los scooters modernos fueron el siguiente paso lógico después de los ciclomotores. Y en 1980 aparece el primer representante de la familia de scooters bajo el nombre NB50, que en Japón se llamaba Tact y en Estados Unidos Aero 50. No se puede pasar por alto la extraña estructura plegable llamada Honda Motocompo. Este mokick plegable apareció en el 81 y fue creado como un complemento para los autos de clase compacta. Se suponía que, gracias a la posibilidad de llevar la motoneta en la cajuela del auto, el conductor, al llegar a un punto intermedio del viaje, se cambiaría al mokick y continuaría su trayecto con suficiente velocidad y relativa comodidad. Se planeaban ventas del pequeño auto City a un nivel de 8.000 unidades al mes y del motocompo 10.000. Si bien el automóvil alcanzó los objetivos establecidos, en 2 años solo se vendieron alrededor de 53.000 unidades de mokicks.
En el 83, para el mercado americano, se preparó el más potente Aero 80. Al mismo tiempo, Honda también desarrolló un scooter de estilo más conservador basado en los ciclomotores Express. Este modelo se llamaba Express SR y contaba con la mayoría de las comodidades de un scooter moderno, excepto el compartimiento de almacenamiento cerrado. El año 84 se vuelve muy significativo. A la línea de scooters se añade el modelo de 2 tiempos Aero 125. En general, Honda establece un rumbo hacia la ecología tecnológica y pronto convierte casi todos sus scooters a motores de 4 tiempos, excepto los de 50 cc. Debido a esta tendencia, ese mismo año debuta el Elite 125 de 4 tiempos. Este scooter fue el primer representante de la familia Elite, que durante décadas ocupará un lugar destacado en la gama de scooters de Honda. Los otros 2 scooters nuevos fueron el sorprendentemente pequeño Spree y el único Gyro de 3 ruedas. Gyro, por cierto, esto es una abreviatura que en el original suena como Great Your Recreational Original. En traducción, excelente medio original para tu descanso. En 1988, debuta un scooter que estaba destinado a convertirse en una leyenda. Es la Honda Dio. Por su compacidad, confiabilidad y maniobrabilidad, este modelo será muy popular. La Dio continúa en producción actualmente y una gran cantidad de estos scooters ha sido fabricada. Entre los scooters grandes de este periodo están los modelos Elite y Helix. Ambas tienen un motor de 250 centímetros cúbicos. En los años 2000, la competencia activa con otras compañías japonesas y fabricantes italianos de scooters lleva a una expansión significativa de la gama de Honda. Con características similares, Honda ofrece diferentes diseños, como un estilo retro en el modelo CHF50 o un estilo urbanista en el Rucus. Con el Rucus, los diseñadores de Honda seguirán experimentando más. Al parecer, se toparon con los restos de una cisterna que Soichiro compró en el 46. Y solo después de eso, en 2005 presentaron la Big Ruckus. En 2002, en la familia aparece el maxi scooter más grande, la Honda Silverwing. Por cierto, el nombre Silverwing antes era usado por Honda para los modelos CX500 y 650. Sí, esos mismos, que en su diseño se parecían a las Moto Guzzi. Con un motor de 600 centímetros cúbicos, durante mucho tiempo fue el scooter más grande que Honda había ofrecido. Fue la respuesta al creciente interés del público por los scooters turísticos de gran cilindrada. El desarrollo posterior de esta familia siguió las tendencias del mercado. En 2017, Honda presentó la línea de scooters Adventure, una simbiosis entre un scooter clásico y una enduro turística. El modelo insignia es el X-ADB 750, con el mismo motor que el NC 750. También hay versiones con motores de 350 y 150 centímetros cúbicos. ¿Y qué pasa con otras clases de motocicletas? A principios de los años 80 comenzó la moda de las sport bikes civiles. Hasta ese momento, las motos deportivas se usaban exclusivamente en la pista. Para satisfacer la demanda, las compañías japonesas, incluso a mediados de esa década, presentan las primeras motos deportivas para uso civil. Estas motocicletas incorporan muchas tecnologías de carreras, y para poder circular legalmente por las calles, están equipadas con un juego completo de luces, espejos y claxon. En el nicho de las motos deportivas de Honda, generalmente se le da el primer lugar al modelo CBR 400, el primer modelo fundador de la línea CBR que apareció en 1983 Chio. Pero, al menos, un año antes se lanzó un modelo deportivo menos conocido, la MBX 250 con un motor de 2 tiempos en V3, con un motor de la misma configuración con la que competían en el Gran Premio. Más tarde se produciría la NSR 250R con un motor similar. En 1986 se suma el modelo CBR 250 y en 1987 los CBR 600 y 750. Además la versión Sport Turismo CBR 1000F. Y en su mayoría, estas motocicletas, excepto las CBR de baja cilindrada modernas, están equipadas con motores de 4 cilindros en línea. A mediados de los 90, Honda estaba decidida a fabricar la motocicleta de producción en serie más rápida del mundo y a asumir los derechos de presumir y la influencia de marketing asociada, que en ese momento pertenecían a la Kawasaki Ninja ZX-11. Este deseo llevó a la creación de la CBR 1100XX Blackbird, también conocida como Milo.
El nombre Blackbird fue elegido intencionalmente en referencia al Lockheed SR-71, el avión de producción en serie más rápido del mundo. El Mirlo surgió en 1996, superando al ZX-11 con una velocidad máxima de 287 km por hora. La CBR 1100XX llevará el título de la motocicleta de producción en serie más rápida durante 3 años, antes de que aparezca la Hayabusa de Suzuki. Honda también destaca en otras categorías tecnológicas, en ocasiones estando a la vanguardia. Turismo, enduro, cruceros, motos clásicas, sport turismo, baja cilindrada. En cualquier nicho que explores, durante décadas habrá de 10 a 20 modelos de motocicletas presentados. Y creo que entienden perfectamente que en este video no tengo la intención de enumerar absolutamente todos los modelos de la marca Honda. Juntos hemos comprendido los momentos más destacados y significativos de la historia de la empresa. ¿Cómo está la situación de la compañía Honda actualmente? La compañía de motocicletas más grande del mundo continúa en excelente estado hasta la actualidad. Aquí tienes algunos datos. Para finales de 2019, la cantidad de motocicletas producidas superó los 400 millones de unidades. Es el mayor fabricante de motores de combustión interna del mundo. Para 2015, era el 8º fabricante automotriz más grande. En todas las fábricas, oficinas y empresas de Honda trabajan alrededor de 220,000 personas. Se invierten grandes recursos en nuevas investigaciones y desarrollos. Solo para que lo entiendan, aquí van un par de preguntas y respuestas. Honda es sinónimo de innovación en motocicletas, con transmisiones automáticas e hidráulicas, entre otros avances tecnológicos. La línea moderna de motocicletas sigue siendo igual de amplia y responde oportunamente a las tendencias y modas del mercado de motocicletas, tanto a nivel mundial como local. ¿Qué se puede decir al resumir esta gran historia? El increíble éxito de Honda ocurrió gracias a una gran cantidad de factores y a eventos tanto fortuitos como planeados. Y lo que dependía de las personas sucedió así precisamente gracias a su mente brillante y talento, a una dirección y organización hábiles y a su gran dedicación al trabajo. Y no solo gracias al talento de Soichiro Honda, Takeo Fujisawa, el ingeniero Kawashima o el desarrollador de motores Irimahiri, sino también a muchos miles de empleados, responsables y trabajadores de la empresa a lo largo de toda su historia, cuyos nombres no han sido tan bien preservados. Además, este material es más interesante y vívido que otras historias de la industria de motocicletas, gracias a la vibrante personalidad de Soichiro Honda, un auténtico rockero del mundo de las motos y los autos. Con esto, concluye la breve historia de las motocicletas Honda. Gracias por acompañarnos en Crash Moto. Al terminar este gran trabajo, puedo decir lo siguiente: lo disfruté muchísimo, a pesar de todas las dificultades y el tiempo invertido. ¿Saben? Desde hace tiempo me pedían que hiciera una historia sobre Honda, pero fue ahora cuando me decidí. Si esto hubiera sucedido antes, la historia habría sido peor, y no podía seguir posponiéndolo. Ojalá les haya gustado el video. Si es así, no duden en interactuar, repostear y suscribirse. Se agradece mucho. No descarto que en este material haya algunos errores. Siempre pueden señalarlo de manera constructiva y corregirlo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver el video y un agradecimiento especial a todos los que apoyan al canal con una donación a través de los datos fijados. Hasta la próxima.